Doctora Leticia Calderón, muy buenas noches, como siempre, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Alex? Aquí, pasando del frío, creo que ya vamos saliendo hacia un poquito más de calor, ¿no? Esperemos. Exacto, y vámonos justamente de lo frío a este tema que está todavía calientito después de tantas políticas del presidente de los Estados Donald Trump, de los Estados Unidos Donald Trump, y con estas deportaciones masivas que se han venido dando, que aquí lo hemos estado informando, pero que también ya están empezando, pues no a generar caos, pero sí a lo mejor problema aquí en la capital mexicana, porque todavía no se tiene pues a ciencia cierta pues a dónde van a llegar, de qué forma se les va a apoyar, y todavía los podemos ver en algunos albergues pues aquí en la capital mexicana, desde la Venustiano Carranza, Casa Tochán, por ejemplo, también, que aquí también manejamos un reportaje, doctora. Sí, fíjate que gracias por los reportajes, porque han servido mucho para que también se empiece a visibilizar un proceso que no empezó ahorita. O sea, hay que decirlo. Y de hecho este anuncio que ha hecho el señor Donald Trump de que van a deportar a personas, ha sido muy duro, ha sido ha sufrido mucho la gente por el impacto que eso tiene, pero en realidad no hemos visto lo que se esperaría en términos de, digamos, la preparación que se ha ido dando a lo largo de estas últimas semanas en nuestro país. Fíjate que los albergues en la frontera norte, tanto para las personas mexicanas que retornen como para las personas extranjeras que requirieran esos espacios, pues están realmente a la mitad o incluso en algunos casos sin ser utilizados. También lo que se dice es que del lado estadounidense, que correspondería a la autoridad de aquel país, se están cerrando albergues porque están apretando de tal manera esta cuestión de no cruzar o en su caso deportar a la gente que es encontrada, que esto sí está mandando un mensaje muy fuerte y también está habiendo de manera muy difícil, porque está habiendo un retorno a los países de las personas que, bueno, se están cerrando las oportunidades para, en este caso, pues su derecho a buscar una vida donde quieran. Ese es un derecho humano, o por lo menos hasta hace un mes nos habían dicho eso. Entonces, una de las cuestiones que estamos viendo es que justamente no podemos calibrar todavía cómo viene este proceso, porque un poco estás esperando un tsunami, ¿no? Un tsunami, y bueno, obviamente eso no ha pasado, ni parece que pueda ocurrir. Puede darse más un fenómeno de retorno, vamos, hormiga, en el sentido de que se vaya dando cada tanto, y de ahí la necesidad de las políticas públicas, que no son solo la urgencia, la emergencia frente a un proceso como el retorno, y como tú bien decías, el establecimiento en una ciudad como la Ciudad de México, de quienes al final de cuentas quedaron aquí en México, en esta ciudad nuestra, porque estaban esperando para poder acreditar por la vía de la aplicación. Exacto, el CBP One. Sí, estaban esperando, se cancela eso y están en la Ciudad de México, estoy hablando ahorita, ahí están en más partes del país, pero en este caso en la Ciudad de México. Pero aquí es donde quiero agregar el punto de nosotros, la parte chilanga. Fíjate que en la Ciudad de México, yo ya les había comentado que hay una ley que se llama Ley de Interculturalidad, que existe desde hace 14 años y que prevé esa ley un tipo de experiencia de quienes son huéspedes en nuestra ciudad. Eso ha ido cambiando y se ha ido modificando e incluso va a tener ajustes de tipo legal, pero lo importante es que en nuestra ciudad sí existe, a diferencia del resto del país, un marco legal para, por ejemplo, que la Ciudad de México ya está planeando, ya lo hizo antes, pero lo va a poder volver a hacer, dar una credencial, un documento de identidad jurídica que les permita y que acredite a las personas a poder resolver cosas tan básico como por ejemplo, cuando rentas una casa que te piden una credencial, o aquí para entrar aquí en la Capital 21 te piden tu credencial. Es decir, la gente sin un documento se vuelve indocumentado, vaya, ¿no? Es literal. Y en ese sentido, esto afecta tanto a retornados que no tuvieran ese documento, mexicanos, como a personas extranjeras que yo señalaba. La otra cosa es que se nos anunció que la Ciudad de México iba a instrumentar todo un despliegue para que las personas en situación de calle por condición migratoria no estuvieran en esa condición. Eso pues es complicado, no es cualquier cosa, claro. Sobre todo porque no tienes un número que tú puedas decir, bueno, tenemos 1,000 personas, 10,000, lo que sea. No, es una cosa que fluye y eso incapacita a tener una política tan concreta
en una medida para dar este ejemplo, ¿no? Totalmente, es una población flotante en estos momentos. Precisamente hoy el presidente Donald Trump cumple un mes ya de haber entrado con esas políticas en su gobierno, pero esta población flotante, doctora, desde su análisis, ha perdido el sueño americano, pero ha encontrado el sueño mexicano. Bueno, muchos no han perdido el sueño americano porque hay una idea de que y tenemos que tener muy claro el diferencial económico del ingreso que se espera poder conseguir, pues siempre mantiene esta idea de que llegar a Estados Unidos es una oportunidad. El plan B, que sería quedarse en México, pues muchos lo están considerando también por muchas cuestiones, porque al final de cuentas, si no se cumple su expectativa, y también depende, ojo con esto, Alex, mucho de la nacionalidad de las personas, las posibilidades reales que tienen aquellos que puedan retornar a sus países, si fuera su deseo y su posibilidad, y quienes definitivamente no tienen condiciones para hacerlo. Y esto lo digo porque nos tenemos que preparar en un escenario en que en la Ciudad de México, decía yo, está instrumentando, y por obligación lo tiene que hacer, porque por la ley que tenemos, está instrumentando todo un mecanismo de apoyo y de seguimiento e incluso documentación que mencionaba, porque esto puede, en la medida en que resuelvan estas situaciones, primero la emergencia, pero luego el establecimiento de las personas, realmente el problema que pudiera haber se disminuye enormemente, lo cual no quiere decir que las personas no batallen, no sea complicado, no hay que resolver una serie de cosas en términos de convivencia, ahora que hablamos mucho de esta cuestión de la paz, ¿no? También la paz vecinal, la paz en el día a día, pero eso es parte de un proceso resultado de resolver primero estos asuntos. Y déjame darte una pista que me encantó ahora que tuve la oportunidad de estar en un evento. La Ciudad de México aprobó hace muy poco una ley que llama la atención, no son sanciones como tal, pero es una figura jurídica, vaya, que después te la digo textualmente, pero es importante que el llamado es para que los funcionarios de la Ciudad de México entiendan que no pueden ni discriminar, ni racializar a las personas, porque hay un sesgo en lo que le llamamos funcionario de ventanilla, a quién elige, a quién no elige, cómo trata a unos, cómo trata a otros, y eso pues no puede ocurrir, e incluso conocemos de la realidad de que son funcionarios de la ciudad, pues policía puede ser alguien, funcionario de ventanilla, pues, ¿no? De muchos niveles, quienes podrían ser quienes violan los derechos humanos de las personas, incluso en el extremo que puede llegar a una situación. Claro. Entonces, que esto ya se ponga en la mesa y que se acredite el hecho que la Ciudad de México, legalmente hablando, no va a permitir y ya va a llamar la atención en este tipo de situaciones inaceptables, es un paso muy importante y puede ser no ejemplo, para no payasear con eso, pero sí, pues una forma de mostrar lo que desde la ciudad podemos hacer y que el resto del país pues tome nota de lo que le podría servir también. No, y que se están haciendo estas políticas públicas para atención al migrante. Ok, perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Como siempre es un placer tener aquí tus palabras que pues disipan muchas dudas. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima y pues, acompáñame a Ciudad Adentro. Vamos.